Hola, buenos días. Bienvenidos a todos al primer conversatorio organizado por la Casa Ronald. Mi nombre es Marianela Blin, soy responsable de la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables, que es uno de los 11 programas que lleva adelante la Casa Ronald en Argentina. La Unidad de Promoción de Hábitos Saludables es un programa educativo de promoción para la salud. Buscamos acompañar a los niños y a las familias en la enseñanza de hábitos saludables. ¿Y cómo lo hacemos? Generando contenidos educativos sobre diferentes temáticas de salud, con instituciones idóneas en cada uno de los temas. Y en ese sentido es para nosotros una gran alegría haber podido trabajar el año pasado junto a Panacea en el desarrollo de uno de nuestros 6 dispositivos con foco en la diversidad. Es muy importante capacitarse para poder enfrentar los desafíos a los que nos enfrentamos día a día. Y para entrar en el tema de hoy, quiero presentar a la licenciada Pierina Landolfi, psicopedagoga y cofundadora de Panacea, quien nos va a acompañar para conversar sobre esta temática, sobre las condiciones del espectro autista y cómo favorecer la convivencia. Bueno, acá estamos con este inicio, con este video que nos abre un poquito al tema que vamos a estar hablando hoy. Antes de empezar a compartirles yo un poquito de las condiciones del espectro del autismo, me gustaría saber qué saben ustedes, qué piensan, qué representaciones tienen, qué experiencias. Y para eso pido que pasen al segundo slide. Hay un QR ahí y seguramente también van a estar compartiendo un link, así que si tienen un celular al que le pueden sacar foto al QR o en el chat si comparten el link y pueden ingresar,
va a plegarse un lienzo donde con el botón derecho van a poder hacer doble clic sobre la pantalla y se va a abrir un cuadradito donde ustedes van a poder escribir y compartir ahí en unas pequeñas palabras sobre qué piensan sobre una persona con autismo, qué creen, qué representación tienen, qué saben o qué preguntas tienen. Así que los invito a todos a ir poniendo para conocer un poquito más acerca de, bueno, de ustedes y de lo que saben de esta temática y poder partir desde ahí. Somos muchos hoy y por eso no hacemos abriendo micrófonos y compartiendo yo a vos, pero me interesa mucho escucharlos, leerlos y leerlas. Si llega a ser que hay alguna dificultad en compartir el lienzo, me avisan y dan acceso a para que yo pueda compartir y lo comparto yo. Ahí va, ahí está, empieza a aparecer. Bueno, acá aparecen conductas estereotipadas, dificultades para, ahí no sé si se tapó, soledad, creatividad, y se van pegando, dificultades para interactuar socialmente, soledad, si aparece alguna más, desafíos, aislamiento, ahí van apareciendo de a poquito. Dificultades para comprender sentimientos de personas o hablar de los suyos. Bien, veo que hay información, hay un conocimiento, seguramente hay experiencias, conductas repetitivas, inteligencia, incomprensión, desafíos 24 horas, espontaneidad, rutinas, lucha constante de la familia. Bueno, gracias a todos y a todas por ir compartiendo. Si quieren, mientras voy avanzando pueden seguir compartiendo, si no, bueno, lo dejamos acá, era un poquito para estar en sintonía y ponen trabajo en equipo, frustración y continuo aprendizaje. Bueno, cuántos hilos de donde podríamos empezar a tirar y a desplegar el ovillo. Bueno, gracias. Entonces volvemos a la presentación. Es en la anterior, hay dos diapositivas antes, creo. A ver, ¿estoy bien? No, ahí va. No, está bien. Vamos entonces a lo de mitos y creencias. ¿Por qué quería arrancar con mitos y creencias? Porque, bueno, muchas veces son los mitos, las creencias, aquellas representaciones que tenemos sobre alguna temática, la que termina funcionando como una barrera a la hora de facilitar, la convivencia con otros. Entonces, me daban ganas de, bueno, además de todo lo que ustedes ya fueron compartiendo, algunas cosas que están muy ligadas a lo que son las condiciones del espectro autista y hay otras que tienen más que ver con la representación social o lo que nos contaron o lo que nos imaginamos. Y acá hay algunas creencias, algunos mitos que hemos escuchado a lo largo del tiempo, sobre todo en relación al ámbito escolar. Y voy a ir leyendo porque está chiquitito, pero algunos de estos mitos, de estas creencias, dicen que las personas con SEA, condición del espectro del autismo, como nos gusta llamarlo desde Panacea, esperen porque está acá, que no pueden aprender, perdón que ahí quedó medio que no se lee mucho, no pueden aprender. Esa es una de las creencias, y que es imposible enseñarle a una persona con esta condición, que están enfermos, que pueden contagiar a sus compañeros y que otros pueden copiar esas conductas inapropiadas. Esto genera mucho temor, tanto en los docentes y muchas veces en los familiares de los pares, de los otros compañeros, que el nivel del trabajo en el aula puede bajar, ¿no?
bajar las exigencias y nivelar para abajo, que si la maestra integradora no está, entonces el niño o la niña no puede estar porque necesita de una sombra permanente, que el uso de determinados apoyos, por ejemplo los dispositivos, pueden distraer a sus compañeros, o incluso pueden generar cierto celos o incomprensión o competencia de por qué él sí y nosotros no, tanto en relación al uso de dispositivos o el permitirles que tengan ciertos recreos sensoriales para descomprimir, para lograr volver a la calma, a la regulación. Todas estas son fantasías, ideas, creencias que no se condicen con la realidad. Sin embargo, y podemos pasar a la próxima diapositiva, al próximo slide, todo eso que pensamos en relación de un otro va a definir nuestras acciones, ¿sí? Y estas acciones se vuelven puentes o pueden convertirse en barreras. Y con la experiencia vamos viendo que pueden haber un montón de barreras, algunas que conocemos y que tenemos muy a la mano, que son las barreras físicas, concretas, ¿no? Digamos, de repente en un edificio que no tiene rampas, es una barrera física que no le permite a una persona con silla de ruedas o a una mamá que tiene el carrito de su bebé para ingresar. Eso es una barrera física. Pero vemos que las barreras más importantes, más complejas y más difíciles de derribar son las barreras sociales, y estas barreras son las que se nutren de estos prejuicios, de estas creencias, que en definitiva vienen y se gestan a partir del desconocimiento. No desde una maldad, no desde un querer hacer mal o dañar a un otro, sino simplemente cuando no conocemos, cuando nos falta información. Esto tiene como un nexo directo a un estado de inseguridad. El desconocimiento nos saca de nuestra zona de confort, ¿sí? Como docentes, como creo que muchos de ustedes son, tienen ciertos saberes, ciertas competencias, y cuando tienen que moverse en el ámbito conocido, seguramente lo hacen desde la seguridad, se mueven ahí como peces en el agua, con alegría, con motivación. Ahora, cuando el territorio cambia, o cuando lo que se presenta es algo que desconozco, en general a todos los seres humanos se nos encienden las luces de alerta, ¿no? Nos ponemos un poco tensos, algunos decidimos escapar, otros nos enojamos con esa realidad porque no sabemos cómo enfrentarla, cómo transitarla, porque nos falta información, porque nos faltan conocimientos, porque nos faltan herramientas. Entonces, y podemos pasar a la próxima diapositiva, la invitación es a sabernos que somos puente, que podemos dejar de ser esas barreras para convertirnos en el puente hacia la convivencia. Y cómo, digamos, los pilares, los grandes pilares para poder convertirnos en puentes tienen que ver con nuestros valores, con nuestra actitud de amabilidad hacia el otro, hacia los otros, hacia esa realidad aún desconocida, poder librarnos de prejuicios, de creencias y ser respetuosos de la diversidad. Entonces, la idea es poder ir construyendo este puente a partir de ese conocimiento que voy adquiriendo, haciéndome responsable, ¿no?, de eso que no sé, para salir en búsqueda de esa información. Y creo que, bueno, todos los que están acá se intuye esa actitud, porque por eso están en un espacio como este, para escuchar, para intercambiar. Y sé que muchas veces lo primero que aparece es, bueno, nadie nos preparó para esta realidad, nadie nos preparó para saber cómo trabajar con un niño, con una niña, con una condición del espectro del autismo.
Y es verdad. Y hoy, digamos, estamos hablando de la condición del espectro del autismo, pero podemos hablar de cualquier otra discapacidad y muchas veces no nos sentimos preparados. Sin embargo, frente a eso y frente a ese reconocimiento, podemos adoptar una actitud activa, proactiva, y salir en búsqueda de esa información y ese conocimiento que aún no tenemos. Y seguimos con la otra diapositiva. Y algo que nos permite, ¿no? Atravesar y empezar a volvernos más competentes, ¿no? Respecto de esa nueva realidad que tenemos que abordar, a la que queremos alojar, tiene que ver con empezar a conocer, ¿sí? Y la idea acá era compartirles algunas características sin buscar ser taxativa, ¿no? No es que todas las personas con autismo sean iguales, por eso se llama que es una condición del espectro del autismo, es un abanico muy amplio donde podemos encontrar personas, niños, niñas, con lenguaje, otros sin lenguaje, con desafíos a nivel cognitivo, otros con un nivel intelectual promedio o aún por sobre la media, ¿no? Entonces, hay un crisol de opciones, de variedades, de cada niño, cada niña con autismo es un niño o una niña con autismo. No hay dos niños, niñas iguales, porque no hay dos niños y niñas iguales con ni sin esa condición. Entonces, la idea ahora es simplemente compartir algunas generalidades que nos podemos encontrar simplemente para estar un poquito más cerca, más familiarizados con lo que es esta condición. Voy a ir pidiendo que, ahí va, gracias. Muchos tienen la capacidad para aprender visualmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que les es más sencillo comprender la realidad cuando la pueden ver. Y entonces esto va de la mano directo con aquellos apoyos que voy a poder darles que tienen que ver con apoyos visuales, que no va a bastar con que le digamos, que le demos consignas verbales, sino que nuestras consignas verbales van a necesitar que tengan una apoyatura visual, ya sea con imágenes, con un modelado, con una ejemplificación con nuestro propio cuerpo, ¿no? Con nuestros gestos, que el ambiente también sea un organizador y una fuente de información para ese niño o para esa niña. Algunos tienen mucha memoria visual, de detalles, también tienen memoria de hechos a largo plazo, ¿no? Recuerdo algún alumnito de una escuela en la que yo trabajaba hace mucho tiempo, que recordaba, por ejemplo, todas las fechas de los cumpleaños de todos los docentes de la escuela, y éramos muchos. Otro que recordaba las patentes de los autos de todos los docentes que llegábamos a la escuela en un vehículo. Entonces, bueno, esa es una fortaleza que ellos tienen. Tal vez distinta a la fortaleza que podemos tener el común de la gente. Sin embargo, es algo que podemos usar en nuestro favor y en favor de ellos. Tienen mucha habilidad para aprender y seguir rutinas, y esto también los organiza, ¿sí? El tener una rutina, algo que sea predecible, que sea esperable, que sepan qué se espera en cada momento, ¿no? A ellos los relaja, les permite anticipar y saber qué viene, ¿sí? Y seguimos. Tienen intereses limitados en algunos casos, pero altamente motivantes, y eso favorece la concentración. Entonces vemos que cuando hay un interés que es hay un tema que es de su interés, algo que le gusta, que lo motiva, en eso va a poder concentrarse y va a poder llegar a un nivel de detalle y de conocimiento que tal vez es mucho mayor que cualquier otra persona podemos lograr. Y seguimos avanzando.
habilidad para retener y comprender ciertos, y sigue ahí la oración, conceptos, reglas, secuencias, patrones, habilidad para el uso de tecnología, de dispositivos electrónicos, que muchas veces esto nos genera ruido, incomodidad, porque bueno, los vemos ahí pegados a la pantalla, pero bueno, podemos usarlo a nuestro favor. Si pueden aprender a través del uso de la tecnología, lo podemos incorporar dentro del aula. Algunos encontramos que tienen intereses musicales, artísticos, en ciencias naturales, les encanta ahí explorar en la naturaleza. Habilidad para algunos tienen esta habilidad para decodificar el lenguaje escrito y ven que pueden empezar a leer muy tempranamente, ¿sí? Seguimos avanzando, suelen ser muy honestos, muy veraces, y tienen una habilidad para resolver problemas de forma independiente. ¿Por qué? Porque justamente el desafío de ellos tiene que ver con lo social, con lo que hace a la sociocomunicación, ¿no? Entonces, todo aquello que ellos no resuelven en interacción con un otro, buscan resolverlo de forma autónoma. Entonces, en algún punto se vuelve una fortaleza de la cual nos podemos agarrar. Sin embargo, vemos que junto con todas estas fortalezas, las personas, los niños, las niñas con autismo, tienen algunos desafíos. Y vamos al próximo slide. Como les decía, sus desafíos nucleares tienen que ver con la comunicación y la interacción social y los patrones restringidos y repetitivos de conducta, ¿no? Y ciertos intereses, como veíamos, restringidos o actividades. Entonces vemos en niños, niñas con autismo que de repente tienen escaso contacto visual, que no logran hacer foco en la mirada, en el rostro del otro. Les cuestan mucho las transiciones, los cambios de una actividad a la otra, de un espacio a otro, incluso de cuando cambia alguna docente, de repente sale la senio y viene el profe de gimnasia. Bueno, todo eso que requiere un cambio, una transición, les es desafiante para ellos. Las situaciones desconocidas los desregulan un montón, los descolocan, les genera incertidumbre. El lograr mantener la atención, veíamos antes que como fortaleza tenían que en aquellas cosas que son de su interés, de su motivación, logran enfocarse, concentrarse. Sin embargo, en muchas otras que tal vez escapan a esos puntos de interés, esos focos de interés, les cuesta sostener la atención. Tienen mucha atención a los detalles y eso uno lo puede ver como una fortaleza en algún punto porque logran obtener información muy detallada sobre algunas cuestiones, sin embargo pierden la idea del todo. ¿Sí? Es como se concentran tanto en el árbol que pierden la idea del bosque. Tienen desafíos en la comprensión y la expresión de sus necesidades, ¿sí? No logran entender a veces lo que les pasa, y si lo entienden a veces no logran expresar lo que les pasa, lo que necesitan, ¿sí? Algunos tienen desafíos en su organización y percepción del espacio. Solemos ver que tienen juegos y conductas estereotipadas. ¿Y esto por qué sucede? Porque sus juegos y sus conductas nacen de sus propias experiencias y no tanto de lo que van observando del mundo que los rodea, que es lo que solemos hacer otros seres humanos, otros niños que van aprendiendo del mundo social que los rodea. Entonces van copiando a mamá, a papá haciendo algo, copian a la maestra, copian a un hermanito, a un nene en la plaza, y así van incorporando y van teniendo un repertorio más amplio de juegos y de conductas. Ellos su repertorio lo van creando y construyendo a partir de sus únicas experiencias, porque no están mirando tanto el mundo social, ¿sí? Y por eso lo que terminamos viendo son juegos repetitivos, conductas estereotipadas. Muchos de ellos tienen desafíos a nivel del procesamiento de estímulos sensoriales, entonces encontramos niños que son
hipersensibles, ya sea a los estímulos auditivos, táctiles, a los estímulos visuales, bueno, diversos, ¿no? Los procesan y los modulan de una forma diferente. En algunos casos encontramos que no pueden filtrar los estímulos, entonces, así como nosotros podemos estar en este momento concentrados en lo que está sucediendo en la pantalla, leyendo y escuchando, y si de repente en el ambiente donde están hay otros ruidos o hay otras cosas que están sucediendo, ustedes pueden dejarlo eso en un segundo plano y priorizar y concentrar todo, digamos, toda la atención en los estímulos a los que le están dando prioridad. Bueno, a ellos muchas veces se les dificulta esto de poder filtrar y poner en segundo plano algunos estímulos que no son de relevancia para lo que están haciendo. Entonces, todos los estímulos entran al mismo tiempo y eso los desregula, los termina saturando el sistema nervioso termina colapsando. A muchos no les gusta el contacto físico, a veces por esa sensibilidad táctil, y entonces rechazan que uno se les acerque, los toque. Sin embargo, de repente pueden ser medios toquetones ellos y pueden ir a agarrar, pueden colgarse de otro, ¿no? Sin mucho registro del espacio personal y acá lo que marca la diferencia es aquello en lo que ellos tienen control y lo que viene de forma inesperada y sin que ellos puedan medir la fuerza, la intensidad y poder controlar el estímulo, ¿no? Entonces, todo, y esto pasa no solamente con el contacto físico, sino con otros estímulos también. De repente encontramos que si están con algún dispositivo electrónico, por ahí lo ponen a un volumen muy alto, que nos aturde a todos, y ellos parece que no pasa nada. Ahora sí aparece, no sé, un helicóptero o alguien que enciende algo, no sé, un electrodoméstico que suena muy alto, de repente eso los asusta o les termina molestando mucho, y eso tiene que ver con esos estímulos que no pueden de repente reconocer la fuente donde vienen o estímulos sobre los cuales ellos no tienen control. Tienen muchos desafíos en comprender las reglas sociales, estas reglas que para todos nosotros son reglas que aprendemos simplemente por estar insertos en el mundo social, donde no nadie nos las enseña, sino que las vamos aprendiendo casi de manera intuitiva, ¿no? Simplemente por estar, por ser parte. Sin embargo, ellos necesitan de que se les explicite las reglas sociales, desde, bueno, yo no puedo ir a agarrar a alguien que no conozco, no puedo invadir su espacio personal, no puedo agarrar sus cosas, hay lugares donde nos tenemos que permanecer callados, ¿no? Hay un montón de reglas sociales y en la escuela hay infinitas, ¿no? Que los chicos no las captan intuitivamente y que necesitamos explicitarlas. Y como decía antes, dar apoyo visual a esto. Entonces necesitamos escribir las reglas, necesitamos poner imágenes que representen las reglas, necesitamos mostrar qué sí y qué no se puede. También tienen muchos desafíos en tolerar la espera, en poder esperar su turno, en postergar el deseo de lo que quieren en este momento porque viene más tarde. Entonces, también en esto ayuda el hecho de poder mostrar en qué momento ellos van a poder llegar a obtener lo que quieren. De repente, muchos niños están en la escuela y quieren irse a las casas, quieren estar con sus papás, con sus mamás, entonces que puedan saber qué va a pasar, todas las actividades que van a pasar antes que mamá o papá los vengan a buscar de repente, o en qué momento viene el recreo, o en qué momento viene ese momentito en la jornada escolar que más disfrutan, no sé, la clase de música, la clase de arte, ¿no? Entonces que puedan verlo desde lo concreto, cuánto falta para que llegue aquello que ellos están esperando.
Otra cosa que resulta muy desafiante para ellos es la generalización, es decir, ellos comprenden de repente y aprenden algo, cualquiera sea el aprendizaje, en determinada situación, con determinados materiales, con determinadas personas, y trasladar ese aprendizaje hecho en un momento concreto, con una actividad concreta, con una persona específica, llevarlo a otro momento, otra situación, con otras personas o con otros materiales, les es desafiante. Entonces, ser conscientes de eso es como, bueno, no doy por garantizado que porque se lo enseñé acá y ahora, digamos, él ya lo va a saber y lo va a poder utilizar en otros lugares, en otros espacios. Entonces, tengo que ayudar en ese pasaje para que vaya generalizando ese aprendizaje. Y acá por último aparece algo que no lo puse de esta manera en el slide, pero yo le agregaría unas comillas, en falta de interés por otros. Esto es lo que observamos muchas veces, nos parece que no tienen interés en otras personas, en otros pares. Sin embargo, cuando los niños, niñas son capaces de poner en palabras, nos damos cuenta que en realidad no tiene que ver con que carecen de un interés, sino que no saben cómo, o que tal vez su modalidad de acercamiento, de mostrar interés, es diferente de la que pueden mostrar otros niños y otras niñas. Entonces, no dar por sentado que los niños, niñas con autismo no tienen interés en pares, sino que de repente no saben cómo, o el acercarse a un par es muy desafiante para ellos. Entonces, poder de nuevo convertirnos en ese puente que va a facilitar ese encuentro, esa convivencia y ese estar juntos. Y ahora sí pasamos a la próxima diapo. Entonces, creo que la mejor actitud que podemos tener todos los adultos que estamos cerquita de un niño o una niña con desafíos en el desarrollo, con una condición del espectro del autismo, es invertir un poquito la mirada, ¿no? En vez de, por lo menos en una primera instancia, en vez de estar pensando en lo que ellos no pueden, es, bueno, ¿cuál es mi limitación? ¿Qué encuentro yo como una limitación para favorecer que este niño participe de la clase, que este niño aprenda, ¿no? ¿Qué necesito yo que no estoy teniendo? ¿Sí? Y me puedo preguntar si teniendo más información de los perfiles de las personas con SEA, me va a ayudar, ¿no? a resolver esta situación. Y después de ver las generalidades, es ver de este niño, de esta niña en particular, porque yo hablé antes de fortalezas y desafíos generales y la lista podría seguir. Sin embargo, cómo esta combinación se da en cada niño o cada niña es único. ¿Qué recursos cuento yo como docente, como directivo del colegio, del jardín, para abordarlo a este niño, abordar a este niño dentro de este contexto escolar? ¿Y qué recursos todavía me faltan? ¿Qué información no tengo para poder acompañarlo de una forma amable y respetuosa? Entonces, partir de nosotros, ¿no? De esta indagación para luego también combinarla con, y vamos a la próxima diapositiva, con esta observación hacia ellos, ¿sí? Observarlos para comprender, escuchar qué tienen para decirnos, ¿no? A veces con palabras, a veces con sus conductas. Muchos de estos niños tienen desafíos a nivel de la comunicación verbal, sin embargo, con toda su conducta nos están hablando. A veces hacen un berrinche y simplemente nos están diciendo que están incómodos, que algo digamos, les cambió el esquema, que estaban esperando una cosa y algo se modificó y ellos no entienden qué pasó y no nos lo pueden preguntar, que tienen algún dolor, alguna molestia, que están necesitando algo y no lo están consiguiendo, que hay algo que les está costando mucho. Entonces, observar y escuchar.
Y cuando el observar y escuchar no alcanza, o junto con ese observar y escuchar, empezar a preguntar a los familiares, preguntar a los terapeutas que trabajan con este niño, con esta niña, qué cosas me pueden aportar desde los espacios individuales, desde los espacios familiares, para que yo tenga mayor conocimiento y para que yo también pueda incorporar esas herramientas que ya sé que le funcionan en otros espacios para incorporarlas en el aula. Mantenerme flexible, ¿sí? Para poder modificar y ir cambiando todo lo que sea necesario cambiar, ya sea desde la actitud como de los recursos, para poder favorecer este encuentro, estos aprendizajes, esta convivencia. Cuando empezamos, sobre todo aquellos que trabajan con la primera infancia, en los jardines, y empiezan a ver que hay niños que se manifiestan y de forma distinta, ¿no?, al resto, y que algo nos llama la atención y que no podemos entender bien de qué se trata, o tal vez venimos teniendo muchas experiencias con chicos con autismo y entonces olfateamos que puede ser un niño con esta condición. No nos compete a nosotros diagnosticar desde la escuela, pero sí poder llamar la atención, poder compartir con las familias que algo lo vemos con necesidad de indagar un poquito más, entonces podemos derivar a un pediatra del desarrollo que se ocupa de estos temas, o podemos también invitar a las familias que completen, o mismo nosotros completar antes de hacerlo derivar a las familias a que completar una lista de chequeo, de pesquisa, ¿no? Es una lista en donde hay algunas pautas y en función del resultado nos va a indicar si, bueno, necesitamos seguir indagando porque hay un riesgo de que ese niño o esa niña tenga alguna condición del desarrollo. Entonces, si esa lista de chequeo nos da cierto puntaje, entonces, bueno, vamos a hablar con la familia y a sugerirle que vea algún especialista, ya sea un pediatra del desarrollo, un psicólogo, psicopedagogo, especialistas en estos temas. Y vamos con la próxima diapositiva. Y entonces, teniendo esta información que les voy compartiendo, algunas ideas, algunas estrategias, cosas que ya algunas fui nombrando, ¿no?, pero que favorecen a esta convivencia y que favorecen a que los chicos con una condición del espectro del autismo puedan ser parte de los espacios, de los grupos. Tienen que ver con brindar ambientes estructurados, organizados, predecibles, porque todo lo que es caótico, desorganizado, a ellos los desorganiza más, los desregula, ¿sí? Entonces, un aula con pocos estímulos para que no sean distractores, y, como decía, todo aquello que permita la predictibilidad de lo que va a venir, de algo que se repite, a ellos los deja tranquilos y entonces frente a eso pueden desplegar todas sus capacidades, porque si no, toda su atención está focalizada en tratar de entender y organizarse en ese mundo caótico que no logran terminar de codificar. Como decíamos que tenían desafíos en las transiciones, dar apoyos en estos momentos, ver qué necesita y para poder saber cómo puedo ayudarlos en las transiciones es muy importante esto que decía antes de hablar con las familias, hablar con los terapeutas, que ellos ya van viendo qué cosas favorecen para que un niño haga una transición más suave, más tranquila, más amable, ¿no? Y a veces tiene simplemente que ver con el tiempo que le doy, con el espacio para que él tome la iniciativa y haga esa transición. A veces tiene que ver con algo que yo le pueda dar, ¿no? Un objeto que él pueda tener, que le dé seguridad, esto de poder anticiparle, ¿no?, con imágenes, lo que va a venir, lo que estamos dejando y lo que viene después, ¿no? Distintas estrategias que van favoreciendo a pasar de una actividad a la otra, de un docente a otro, de un espacio a otro nuevo.
dar apoyo, apoyar y facilitar estrategias en la organización, ¿no? A través de, bueno, como decía, uso de cronogramas, de agendas, a veces usar timers, ¿no? Que le marquen los tiempos de cuándo una actividad se inicia, cuándo una actividad termina, ¿no? En cada niño le podrá servir algo diferente. A veces podemos poner numeritos de cuántas repeticiones tienen que hacer, no sé, pienso en un profe de educación física que da una pauta o una consigna de un ejercicio y bueno, ¿cuántas repeticiones tengo que hacer? Bueno, y voy sacando los papelitos cada vez que pasa una vuelta y entonces voy viendo cuánto me queda. Utilizar ayudas visuales para facilitar la comprensión, ¿no? Esto que veníamos diciendo de todo lo que podamos dar apoyo visual, le va a permitir a los chicos, por un lado, comprender mejor, ¿no? Nos garantizamos que la información esté llegando, porque muchas veces cuando damos consignas verbales no sabemos cuánto de eso fue comprendido por el niño o por la niña, y por el otro lado, el apoyo visual muchas veces queda de forma permanente, entonces los chicos pueden volver a eso una y otra vez y van cotejando a medida que lo van necesitando. La palabra entra y sale, se diluye, se desaparece, en cambio el apoyo visual permanece y eso da seguridad. Dar apoyo positivo ante conductas desafiantes. Las conductas desafiantes, a mí me gusta pensar que en realidad nos desafían a nosotros, ¿sí? Nos incomodan, generan algo disruptivo en el ambiente, ¿sí? Pero las conductas desafiantes nos están nombrando algo, nos están mostrando que algo no está bien. Entonces, la invitación es a poder comprender, ir más allá de la conducta, no sancionar la conducta, sino tomarla como una simple señal de que algo no está bien y ahí poder leer todas las variables de lo que está sucediendo, ¿no? Si justo la conducta desafiante apareció cuando nada, se le propuso una actividad que de repente no le gustaba, o que es una actividad que sabemos que le resulta un poco difícil, o que apareció algo de improviso, no sé, de repente todos los miércoles tienen clase de música, no sé, no, clase de música no. Bueno, vuelvo con el profe de educación física, no, hoy me agarró por ahí los ejemplos, pero pienso en, no sé, una actividad de educación física que es al aire libre y es un día de lluvia, entonces esa actividad no va a suceder. Y como yo les dije, a ellos las rutinas los organizan y algo que cambie en esa rutina puede generar un estado de desregulación que ellos pueden manifestar a través de la conducta, de enojos o de distintas expresiones. Entonces, poder entender que eso tal vez es solamente una manifestación que no la están pudiendo hacer desde otro lugar. Entonces, poder comprender para responder frente a eso de la mejor manera, pero también para poder anticiparnos y saber que en otras oportunidades tengo que cambiar algunas variables, tengo que dar apoyos anticipadamente para que esa conducta no aparezca, ¿sí? No se desencadene. Apoyar y facilitar necesidades individuales según el perfil sensorial, y para esto nos sirve toda la información, todo el apoyo que nos pueden dar los terapistas ocupacionales que son especialistas en este área, y entonces que nos ayudan a entender cómo este niño en particular procesa los estímulos del ambiente, qué apoyos desde lo sensorial necesitan para poder incluso estar sentados por determinado periodo de tiempo en el aula, cuántos recreos necesita, cuánto necesita levantarse, trasladarse y volver a sentarse, cuánto en realidad para poder prestar atención de repente necesita estar parado o necesita estar sobre alguna superficie en la que mismo se puede estar moviendo, ¿no? En otros países de avanzada, de repente en el aula, algunos niños pueden sentarse en esas pelotas tipo de pilates o incluso en bicicletas para poder atender y estar en movimiento y dándole a su cuerpo lo que está necesitando en cada momento. Y seguimos avanzando. Mejorar el desarrollo de las interacciones sociales a través de, por ejemplo, historias sociales. Historias sociales son cuentos que podemos armar personalizados cuando sobre todo aparecen o se vienen situaciones
extraordinarias o que salen de la rutina cotidiana, como por ejemplo, no sé, un acto, y sabemos que este niño, esta niña, no le gustan los actos, la pasa mal, o porque hay mucha gente, porque, digamos, la rutina cambió completamente, donde se hacen otras actividades. Entonces, teniendo en cuenta cuáles son los desafíos de este niño, esta niña en relación a esta actividad, yo hago una historia social contando lo que es la actividad, tomando a esta persona como protagonista de este cuentito y en ese cuento ir anticipando lo que va a ser la actividad, también pudiendo nombrar lo que él o ella sienten, cuáles son sus desafíos en esos momentos y también cuáles son los recursos, las estrategias, los apoyos que pueden usar para transitar por esa situación de la mejor manera. Y tal vez no sea fácil para un docente armar esta historia social, pero sí trabajando en equipo con la familia y con los terapeutas y contándoles, bueno, en tal momento hay un acto y va a consistir en esto, la familia y los terapeutas pueden ayudar a armar esa historia social para este niño en particular y que este niño vaya procesando toda esa información antes que ese evento suceda. Enseñar a los pares sobre autismo, ¿no? Esto es muy importante. Hacer charlas de sensibilización, lectura de cuentos alusivos, generar círculos de amigos, ¿no? Buscar con qué niño, con qué niña el niño con SEA es más afín y bueno, generar así un par que sirva de soporte. También que el resto de las familias, ¿no? Los cuidadores de sus pares, conozcan, sepan, porque también va a depender de qué se diga en casa sobre estas cuestiones, ¿no? Para poder entre todos abrazar la diversidad. Y así crear una cultura de paz en el aula, enseñar autoestima, tolerancia, respeto, autoconocimiento. En definitiva, nada, alentar y sembrar los valores más elevados, ¿no? Y vamos un poquito más. Vamos con otra diapo. Y acá la voy a invitar a Marianela, hablando un poquito de lecturas, de cuentos alusivos. Ella les nombró al principio que el año pasado estuvimos trabajando entre Casa Ronald y Panacea, armando este cuento, Un nuevo amigo, un mundo por descubrir, que lo hicimos un poco para esto, ¿no? Para que sea un material de ayuda, de soporte y que colabore también con los docentes en el aula. Así que no sé si Marian querés sumarte para compartir algo de esto. Sí, claro. El año pasado, como contaba Pieri, estuvimos trabajando en el desarrollo junto a Panacea, en el desarrollo de un nuevo cuento, Un nuevo amigo, un mundo por descubrir, que está centrado en fomentar la empatía, el respeto por la diversidad, favorecer la resolución de conflictos, validar las emociones y el correcto camino para expresarlas. También desarrollamos recomendaciones para compartir en familia sobre cómo educar en valores, algunas sugerencias de cómo hacerlo, también un apartado especial sobre los alertas en el desarrollo. Y lo pensamos, como dijo Pierina, como una herramienta didáctica que el docente y la familia puede utilizar para abordar estas temáticas. Tanto el cuento como las recomendaciones y juegos interactivos con los personajes del cuento están en la aplicación, una aplicación móvil que se llama Lola Aprende Hábitos Jugando, que está disponible gratuitamente en todos los teléfonos celulares. Y el cuento, Un nuevo amigo, un mundo por descubrir, lo pueden encontrar en el canal YouTube de la Casa Ronald. Creemos que van a ser herramientas muy importantes. Gracias, Marian. No, a vos. Bueno, y vamos ahí con las últimas
diapositivas para después dejar un lugarcito para preguntas, pero me gustaba cerrar este encuentro compartiendo algunos relatos. En principio, compartirles un relato que publicó la mamá de un paciente hace unos días en su Facebook, y me dio permiso para compartirlo acá también con ustedes. En una conversación que tuvo con su hijo, con Ger, de 16 años, un adolescente con una condición del espectro del autismo. Es un adolescente que no tiene lenguaje hablado, sin embargo aprendió a través de un dispositivo, una técnica que puede hablar a través de un tablero, ¿sí? Un tablero que tiene para comunicarse, deletreando lo que quiere expresar. Y en esta conversación la mamá estaba leyendo con él un capítulo de Harry Potter, y bueno, les leo acá qué apareció en esta conversación, porque me parece que tiene mucho que ver con lo que les fui compartiendo en esta mañana. Decía: no han inventado un conjuro que nuestra Hermione no sea capaz de realizar, dijo Hagrid con orgullo, haciendo que Hermione se pusiera colorada. Mientras leo esa frase de Harry Potter y la cámara secreta, Ger, que venía perdiendo interés, sonríe con ganas y siento sonar sus ideas. Levanto el tablero y me lo da. Le pregunto qué le hizo reír y deletrea: tal vez Hermione pueda hacer un conjuro contra el autismo, dice Ger. Le digo que puede ser, que tendríamos que escribirle a Rowling para consultarle. Y ahora soy yo la que se queda pensando: ¿pero por qué un conjuro contra el autismo? ¿Vos sos tan sabio y tan hermoso? ¿Un conjuro en qué te convertiría? A lo mejor soy hermoso por el autismo, dice Ger. Para mí sos hermoso porque sos vos, dice la mamá. Le digo que lo entiendo, que sé que hay cosas que no son fáciles, pero que es porque vivimos en un mundo en que la mayoría de las personas funcionan de manera parecida y que no está listo aún para la neurodiversidad. Vos, como muchas otras personas, tenés un sistema nervioso que sale de la media. Eso no es ni mejor ni peor, solo que mucha gente no sabe nada de esas formas alternativas de ser. Es como un manual que hay que hacer, dice Ger. Algo así. ¿Qué sería importante contar? En que somos distintos y en que somos iguales. ¿Qué te gustaría decir hoy? Que estoy enamorado como cualquiera. Te propongo que seamos militantes de la neurodiversidad, dice la mamá. Y concluye Ger: es mejor responsables activos. Bueno, creo que no hay nada más para acotar acá. Y simplemente cerrar con estas palabras de Uta Fritz, una referente importante en autismo, que dice que enseñar a una persona con una condición del espectro del autismo es casi como enseñar a la mayoría de la gente sobre matemáticas complejas. Un reducido número de personas parece captar intuitivamente los conceptos de las matemáticas complejas que al parecer ven sin esfuerzo, si acaso alguno. La mayoría de los individuos no tienen esta intuición para las matemáticas, pero esto no les impide aprenderlas de una forma lenta. No obstante, esto requiere esfuerzo, motivación y enseñanza explícita. Y pasamos a la siguiente. Y acá, así como cierre, dejo una pregunta que hizo el profesor Carlos Clear. ¿Cómo la pedagogía se vuelve interesante para cada existencia? ¿No? ¿Cómo hacemos como docentes para pensar desde ese lugar, ¿no? De generar ese interés para cada ser humano, no importa su condición? Y esta última frase de este gran genio: en medio de la dificultad reside la oportunidad.
y eso está en nuestras manos. Gracias a todas, a todos por estar ahí, por interesarse, por escuchar atentamente. Y ahora sí, si quieren podemos hacer un espacio de preguntas, de comentarios, de reflexiones, lo que quieran para este último ratito compartido. Genial. Tengo algunas de las preguntas que fueron surgiendo a lo largo de la charla. Por ejemplo, una docente preguntaba, tenía la inquietud de que tiene un alumno de 3 años con autismo y cómo lo puede acompañar en la jornada para que pueda seguir el ritmo de los demás chicos. Bueno, es una pregunta muy amplia. No conozco las características de ese pequeño, entonces, digamos, creo que un poco algunas cosas fuimos diciendo, ¿no? En relación a lo de la anticipación, la organización, los tiempos, y creo que, digamos, lo mejor que puede hacer esa docente es hablar con la familia, preguntarle a la familia de qué cosas ya usan, qué cosas les sirven, si está en espacios terapéuticos, bueno, preguntar qué hacen los terapeutas, poder convocar una reunión, que ellos les digan específicamente, porque, digamos, lo cierto es que di acá algunas ideas generales, pero después lo que le vaya a servir a cada niño, a cada niña con autismo es único, y lo que le sirva a uno no le va a servir a otro. Entonces, está bueno preguntárselo. Me parece que la pregunta es una gran posibilitadora, una gran abridora de puertas, ¿no? El decir no sé, cierra, genera una barrera. El decir es como yo sé, también cierra. Entonces, preguntar, abrir, creo que es lo que nos posibilita, eh, nada, encontrar nuevas formas. Y algunas docentes, Pierina, consultaban qué pasa cuando los padres no están convencidos del diagnóstico, cómo se los puede ayudar, asesorar, qué se les puede sugerir. A ver, yo diría que no es nuestro rol, por lo menos no desde la escuela, convencer a nadie de ningún diagnóstico. En realidad, tampoco creo que sea tan importante el diagnóstico en sí mismo, ¿sí? Nos interesa entender cuáles son las características de este niño, cuáles son sus desafíos para poder pensar en los apoyos y los ajustes razonables que necesita para poder transitar en la escuela de la mejor manera posible. Entonces, creo que lo que por el camino o por donde tenemos que empezar a hablar con estos cuidadores es nombrar simplemente aquello que está resultando difícil para este niño en el aula, ¿no? ¿Qué observamos nosotros? Y acompañarlos y nombrarlo y preguntar qué pasa en casa, si ellos ven lo mismo, ¿no? Empezar a encontrar puntos de encuentro en ese diálogo, porque si no, cuando confrontamos, ahí volvemos a levantar barreras y la comunicación queda interrumpida. Entonces, tenemos que acercarnos desde nuestras inquietudes y también ir respetando los procesos que están haciendo los padres, porque a los padres, a los cuidadores, no les resulta sencillo. Ellos también están transitando seguramente por situaciones, ¿no? Por estar viendo cosas o tal vez todavía no estar pudiendo ver algunas otras. Entonces, me parece que nuestro lugar es de acompañamiento y a veces instalar una pregunta, ofrecer una herramienta como la lista del chequeo, sugerir que vayan a consultar a determinado profesional. Son distintas puntas, distintas líneas por donde nosotros podemos ir acompañando a estos cuidadores para que encuentren el camino que sea más ajustado y que sea más que se sienta mejor para ellos y para ese niño o niña en particular. Perfecto, Pieri. ¿Y alguna sugerencia para trabajar con chicos que sean muy sensibles a los ruidos?
que les moleste muchísimo el ruido y eso les impida quedarse en el aula? Bueno, por un lado, digamos, lo que nosotros hablamos muchas veces y lo hablamos incluso también cuando damos talleres para familias y todo, es sabiendo eso, lo primero que tenemos que hacer es preparar el ambiente, ¿no? Esto de, como en el videíto, cortar esas esquinitas de nada para generar un ambiente más amable, ¿no? O sea, primero ver qué del entorno, qué de mí yo puedo empezar a modificar para favorecer este estar de este niño en el aula, ¿no? Y después puedo, o en paralelo también puedo ver qué necesita para poder filtrar o disminuir el impacto de aquellos, de repente, sonidos que no podemos evitar, ¿no? Digo, se me viene, digo, un aula con muchos niños, o un aula de niños pequeños donde tal vez hay más ruido, más alboroto, ¿no? Entonces, por un lado también podemos trabajar con esos niños para hacer un aula más silenciosa. Podemos preguntar a la familia o preguntarle al niño a ver si tolera de repente auriculares para filtrar un poquito los sonidos. Hay algunos que ni siquiera toleran tener algo puesto, entonces eso no sería de repente una opción. Bueno, ver si en determinados momentos en que el aula per se va a ser muy ruidosa, bueno, permitirle a ese niño trabajar en otro espacio durante ese ratito. También lo pienso en los momentos del recreo, donde pueden ser muy, muy desafiantes para un niño con autismo que es sensible a nivel auditivo o a nivel de táctil, donde en el recreo de repente, bueno, no en estos tiempos de pandemia, donde la distancia social eh, es más marcada, pero bueno, en tiempos habituales, en general, bueno, están los niños corriendo por todos lados, amontonados, y bueno, y esto de repente para un niño con autismo puede ser muy desafiante, entonces pensar en qué espacio él puede transitar, de repente con uno o dos pares que puede estar acompañando y compartiendo ese momento de recreo, pero en un lugar que sea más amigable y no tan desorganizado, caótico y con tanto ruido. Entonces, siempre pensar primero, bueno, ¿qué puedo, cómo puedo ayudar yo desde el ambiente? ¿Qué cambios puedo hacer en el ambiente? ¿Qué cambios? Y el ambiente me incluyo, ¿no? Me incluyo e incluyo a todos los que somos parte y creamos ese ambiente. Y después voy pensando y voy averiguando a ver qué, qué, qué puede servir para este niño, esta niña en particular. Clarísimo, muy claro, Pieri. Y te hago una consulta, seguramente da para otro conversatorio, pero bueno, vamos a ir cerrando con esta pregunta, pero ¿alguna recomendación particular o alguna herramienta particular para el manejo del autismo al comienzo de la pubertad y la adolescencia? Eh, ¿A qué, digamos, a qué te referís con esa pregunta? Es como muy, muy Sí, amplia y muy puede tener amplia. muchas aristas. Si querés, como No, acotarte. un educador preguntaba cómo trabajar estas condiciones en la pubertad. Digo, creo que la pubertad es un tema en sí mismo muy complejo, no solamente para los jóvenes, los adolescentes con autismo, sino para todos. Y es un tema que se trabaja mucho en lo individual, ¿no? Me parece que es algo para trabajar en, como vengo diciendo, digamos, con mucho en comunicación con las familias y con los terapeutas que trabajan individualmente con ese niño o con ese adolescente. Ellos son los que mejor nos van a poder decir, bueno, qué están haciendo, qué están trabajando, cómo lo están haciendo, qué cosas están sirviendo. Eh, no sé si es el espacio específico del aula para trabajar esos temas específicos.
que ya tienen como una complejidad importante, aun cuando se trabajan de forma individual. Así que no sé, sería para ahondar más y seguramente esta docente tiene a alguien en mente, por lo cual trajo esta pregunta, así que habría que profundizar más en detalles. Bueno, sí, para otro conversatorio. Bueno, a ver si tenemos alguna pregunta más y ya vamos cerrando. Eh, bueno, vamos cerrando este primer conversatorio, este primer encuentro. Gracias, Pierina, por este espacio de aprendizaje. Nos llevamos un montón de herramientas y un montón de temas para ir pensando y reflexionando. Les quiero comentar a todos los que estaban inscriptos que les vamos a ir enviando en la próxima semana los certificados de asistencia y también a principios de octubre les vamos a enviar también la invitación a nuestro próximo conversatorio. Y bueno, nos llevamos un montón de temas para reflexionar y para seguir indagando. Así que Pierina, muchísimas gracias. Perdón, Marian, no, Marian, que quería no, te quería invitarlos desde Panacea, que nos dedicamos específicamente a trabajar desde distintas áreas con esta condición. Tenemos una página web, tenemos un Instagram, tenemos un canal de YouTube que está lleno de información, de entrevistas, de material que les puede servir. Tenemos cursos también virtuales que se pueden hacer con distintas temáticas que pueden ser de su interés, así que hay materiales gratuitos, libres, como todo lo que está en el canal YouTube, y hay otras cuestiones bueno, tienen algún costo, pero bueno, creo que quienes estén interesados pueden seguir investigando por ahí, porque hay mucho por seguir explorando. Claro que sí, claro que sí. Así que te agradecemos nuevamente, agradezco a cada uno de los que participó, la confianza, las ganas de aprender, de reflexionar, de participar de este primer conversatorio que lo pensamos, como dijimos al comienzo, como un espacio de aprendizaje. Así que les agradecemos a cada uno de ustedes y especialmente a Pieri por su claridad. Así que bueno, nos estaremos viendo en el próximo. Chao a todos y gracias por la participación.